Capítulo 8. El destino de Thomas Paine. Thomas Paine, aunque prominente en dos revoluciones y casi a punto de ser ahorcado por tratar de promover una tercera, está un poco oscurecido en nuestros días. Para nuestros tatarabuelos era una especie de Satán terrenal, un infiel subverso rebelde contra su Dios y contra su rey. Incurrió en la viva hostilidad de tres hombres no unidos generalmente: Pitt, Robespierre y Washington. De estos, los dos primeros trataron de darle muerte, mientras el tercero se abstuvo cuidadosamente de tomar medidas para salvar su vida. Pitt y Washington le odiaban porque era demócrata, Robespierre porque se opuso a la ejecución del rey y al reinado del terror. Su destino fue siempre ser honrado por la oposición y odiado por los gobiernos. Washington, mientras combatía a los ingleses, hablaba de Paine en términos elogiosos. La nación francesa le colmó de honores hasta que los jovinos subieron al poder. Incluso en Inglaterra, los más prominentes estadistas liberales le protegían y le empleaban para redactar manifiestos. Tenía sus faltas, como todos los hombres, pero le calumniaron y le odiaron por sus virtudes. La importancia histórica de Paine consiste en el hecho de que democratizó la prédica democrática. En el siglo XVIII había demócratas entre los aristócratas franceses e ingleses, entre los filósofos y los ministros no conformistas, pero todos ellos presentaban sus especulaciones políticas en una forma destinada a atraer solo a los educados. Paine, aunque su doctrina no era nada nuevo, era un innovador de su manera de escribir, sencilla, directa, natural y que podría apreciar cualquier obrero inteligente. Esto le hizo peligroso, y cuando añadió la heterodoxia religiosa a sus otros crímenes, los defensores del privilegio aprovecharon la oportunidad para difamarle. Los primeros 36 años de su vida no dieron prueba de los talentos que aparecieron en sus actividades posteriores. Nació en Thetford en 1739, de padres cuáqueros pobres, y fue educado en la escuela elemental local hasta los 13 años, en que se hizo cordelero. Sin embargo, la vida tranquila no era de su agrado, y a los 17 años trató de enrolarse en el buque corsario llamado El Terrible, y cuyo capitán se llamaba Muerte. Sus padres fueron a buscarle y probablemente con ello le salvaron la vida, pues 175 hombres de una tripulación de 200 perecieron en acción. Sin embargo, un poco después, al estallar la Guerra de los 7 años, logró embarcar en otro corsario, pero no se sabe nada de sus breves aventuras marinas. En 1758 fue empleado en Londres como cordelero y al año siguiente se casó. Pero su esposa murió a los pocos meses. En 1763 se hizo oficial el resguardo, pero a los 2 años le despidieron por decir que había estado realizando una inspección cuando en realidad estaba estudiando en su casa. En una gran pobreza se hizo maestro de escuela con 10 chelines semanales y trató de ordenarse como anglicano. De aquella medida desesperada le salvó el que le repusieran como oficial del resguardo de Lewes, donde se casó con una cuáquera, de la cual, por razones que se desconocen, se separó formalmente en 1774. En aquel año perdió de nuevo su empleo por organizar una petición de aumentos de sueldo. Vendiendo todo lo que tenía, pudo pagar sus deudas y dejar todo para su esposa, pero él se vio de nuevo reducido a la miseria. En Londres, donde estaba tratando de presentar al Parlamento la petición de los oficiales del resguardo, conoció a Benjamin Franklin, que le consideró bien. El resultado fue que, en octubre de 1774, se embarcó para América provisto de una carta de recomendación de Franklin que le describía como un joven de mérito y de ingenio. En cuanto llegó a Filadelfia, demostró su habilidad como escritor y casi inmediatamente se hizo director de un periódico. Su primera publicación, en marzo de 1775, fue un vigoroso artículo contra la esclavitud y la trata de esclavos, de la cual, a pesar de lo que dijeran algunos de sus amigos americanos, siempre fue un enemigo insoportable. Al parecer, en parte debido a esta influencia, Jefferson insertó en el borrador de la Declaración de la Independencia el pasaje acerca del tema que más tarde fue suprimido. En 1775, la esclavitud existía aún en Pensilvania. Fue abolida en dicho estado por la ley en 1780, cuyo preámbulo escribió Paine según la creencia general. Paine fue uno de los primeros, ya que no el primero, en patrocinar la libertad completa de los Estados Unidos. En octubre de 1775, cuando incluso los que luego firmaron la Declaración de Independencia esperaban aún algún arreglo con el gobierno inglés, escribió:
No vacilo un momento en creer que el Todopoderoso separará finalmente América de Inglaterra, llámese independencia o lo que sea, si es la causa de Dios y de la humanidad seguir adelante. Y cuando el Todopoderoso nos haya bendecido haciéndonos un pueblo dependiente solo de sí mismo, entonces nuestra primera gratitud se demostrará mediante un acto de legislación continental, que pondrá fin a la importación de esclavos negros, aliviará la dura suerte de los que ya están aquí y con el tiempo les procurará de libertad. En aras de la libertad frente a la monarquía, la aristocracia, la esclavitud y toda especie de tiranía, Paine defendió a causa de América. Durante los años más difíciles de la Guerra de la Independencia, pasó sus días combatiendo y sus noches componiendo manifiestos que se publicaron con la firma de Sentido Común. Estos manifiestos tuvieron un éxito enorme y ayudaron materialmente a ganar la guerra. Después que los ingleses quemaron las ciudades de Falmouth en Maine y Norfolk en Virginia, Washington escribió a un amigo el 31 de enero de 1776. Unos cuantos más fogosos argumentos como los exhibidos en Falmouth y Norfolk, añadidos a la sana doctrina e incontestable razonamiento contenido en el folleto Sentido Común, no dejará a nadie indeciso acerca de lo conveniente que es la separación. La obra estaba llena de lugares comunes y ahora solo tiene un interés histórico, pero en ella hay frases que aún son elocuentes. Después de indicar que la contienda no era solo con el rey, sino también con el parlamento, dice: "No hay corporación más celosa que sus privilegios que los comunes, porque los venden". En aquella época era imposible negar la justicia de este dicterio. Hay vigorosos argumentos en favor de una república y una triunfante refutación de la teoría de que la monarquía evita la guerra civil. La monarquía y la sucesión, dice después de un breve resumen de historia inglesa, han cubierto el mundo de sangre, en una forma de gobierno contraria a la palabra de Dios y bañada en sangre. En diciembre de 1776, en un momento en que la guerra era adversa, Paine publicó un folleto llamado La Crisis, que comenzaba: "Estas son las épocas que ponen a prueba el alma de los hombres. El patriota y el soldado de las buenas épocas en esta crisis no quieren servir al país, pero el que los sirve en estos momentos merece el amor y el agradecimiento del hombre y de la mujer". Este ensayo fue leído a las tropas y Washington expresó a Paine un vivo sentir de la importancia de sus obras. Ningún otro escritor era tan leído en América y podría haber ganado grandes sumas con su pluma, pero siempre se negó a aceptar dinero por lo que escribía. Al final de la Guerra de la Independencia era universalmente respetado en los Estados Unidos, pero pobre aún. Sin embargo, la legislatura de un estado le votó una suma de dinero y otro estado le otorgó una finca, de modo que tenía perspectiva de pasar cómodamente el resto de su vida. Se podía esperar que se entregase a la respetabilidad característica de los revolucionarios que han triunfado. Dedicó su atención a la ingeniería y demostró la posibilidad de puentes de hierro más largos de los que hasta entonces se había considerado posibles. Los puentes de hierro le condujeron a Inglaterra, donde fue amistosamente recibido por Burke, el duque de Portland, y otros liberales notables. Expuso en Paddington un gran modelo de su puente de hierro, fue felicitado por ingenieros eminentes y parecía que iba a pasar el resto de sus años como inventor. Sin embargo, Francia estaba también interesada en los puentes de hierro. En 1788 hizo una visita a París para discutirlos con Lafayette y someter sus planes a la Académie des Sciences, la cual después de la debida demora informó favorablemente. Cuando cayó la Bastilla, Lafayette decidió regalar la llave de la prisión a Washington y confió a Paine la tarea de llevársela a través del Atlántico. Sin embargo, Paine se quedó en Europa retenido por los asuntos de su puente, informándole que encontraría a alguien que ocupase su lugar para transportar este temprano trofeo del botín del despotismo y los primeros frutos maduros de los principios americanos trasplantados a Europa. Luego dice: "No tengo la menor duda del triunfo final y completo de la Revolución Francesa. Y he construido un puente, un solo arco, de una longitud de 110 pies y 5 pies de altura desde la cuerda del arco". Durante un tiempo, el puente y la revolución quedaron equilibrados en su interés, pero gradualmente venció la revolución. Con la esperanza de despertar un movimiento en Inglaterra, escribió Los derechos del hombre, sobre cuya obra descansa principalmente su fama de demócrata.
Esta obra, considerada grandemente subversiva durante la reacción antijacobina, asombraría a un lector moderno en su templanza y su sentido común. Es principalmente una respuesta a Burke y trata detenidamente de los acontecimientos contemporáneos en Francia. La primera parte fue publicada en 1791, la segunda en febrero de 1792. Por lo tanto, entonces no había necesidad de disculpar a la revolución. Hay poca declaración acerca de los derechos naturales y una gran cantidad de sensatez acerca del gobierno inglés. Burke había afirmado que la revolución de 1688 obligaba eternamente a los ingleses a someterse a los soberanos de acuerdo con la ley de sucesión de la Casa de Hanover. Paine mantenía que es imposible atar a la posteridad y que las instituciones deben ser revisadas de vez en cuando. Los gobiernos, dice, pueden estar todos comprometidos bajo 3 encabezamientos. Primero, superstición. Segundo, poder. Tercero, el común interés de la sociedad y los derechos comunes del hombre. El primero era el gobierno del clero, el segundo el de los conquistadores, el tercero el de la razón. Los dos primeros se amalgamaban, la llave de San Pedro y la llave del tesoro se confundían y la multitud burlada adoraba la invención. Sin embargo, tales observaciones generales son raras. El grueso de la obra consiste, primero, en historia francesa desde 1789 a fines de 1791, y después de una comparación de la Constitución británica con la decretada en Francia de 1791, con ventaja, claro está, de la última. Hay que recordar que en 1791 Francia era aún una monarquía. Paine era republicano y no lo ocultaba, pero no lo puso mucho de manifiesto en los derechos del hombre. Con excepción de algunos cortos pasajes, la apelación de Paine era el sentido común. Criticaba las finanzas de Pitt, como hizo Cobbett más tarde, con razones que deberían haber sido escuchadas por cualquier ministro de Hacienda. Comparaba la combinación de un pequeño fondo de amortización con vastos préstamos con poder a un hombre con una pata de palo al cazar una liebre. Cuanto más corran, más lejos estará el uno de la otra. Habla de la fosa común del papel moneda, una frase típica del estilo de Cobbett. En realidad, sus escritos financieros fueron los que convirtieron en admiración la primitiva hostilidad de Cobbett. Su objeción al principio hereditario, que horrorizó a Burke y a Pitt, es ahora común entre los políticos, incluso Hitler y Mussolini. Tampoco su estilo era insultante en forma alguna. Es claro, vigoroso y directo, pero no tan ofensivo como el de sus contrarios. Sin embargo, Pitt decidió inaugurar su reinado del terror procesando a Paine y suprimiendo los derechos del hombre. Según su nieta, Lady Chester Stanhope, solía decir que Tom Paine tenía razón, pero luego añadía: ¿qué voy a hacer? Tal como están las cosas, si yo fomentase las opiniones de Tom Paine, tendría una revolución sangrienta. Paine replicó al proceso con el desprecio y con arengas fogosas, pero se estaban realizando las matanzas de septiembre y los conservadores ingleses reaccionaban con creciente fiereza. El poeta Blake, que tenía más ciencia mundana que Paine, le convenció de que, si se quedaba en Inglaterra, le ahorcarían. Huyó a Francia. Unas horas antes de que fueran a buscarlo en Londres los oficiales encargados de detenerlo y 20 minutos antes en Dover, donde las autoridades le dejaron pasar porque daba la casualidad de que tenía una reciente carta de Washington. Aunque Inglaterra y Francia no estaban aún en guerra, Dover y Calais pertenecían a mundos dislistos. Paine, que había sido elegido ciudadano francés honorario, fue enviado a la convención por 3 distritos electorales distintos, de los cuales Calais, que ahora le saludaba, era uno. Cuando el paquebote zarpa, las baterías lanzan una salva en modo de saludo, y en la costa resuenan los vítores. Cuando el representante de Calais pisa el suelo de Francia, los soldados le abren paso, los oficiales le abrazan, le presentan la escarapela nacional. Y así, a través de la usual serie francesa de lindas damas, alcaldes, etc. Llegó a París, procedió con más espíritu público que prudencia. Esperaba, a pesar de las amenazas, que hubiera una revolución moderada y en orden como la que había ayudado a hacer en América. Se hizo amigo de los girondinos, se negó a pensar mal de Lafayette y continuó, como americano, expresando su gratitud a Luis XVI por la parte de que había tomado por la liberación de los Estados Unidos. Al oponerse a la ejecución del rey hasta el último momento, incurrió en la hostilidad de los jacobinos. Primero fue expulsado de la convención y luego encarcelado como extranjero. Permaneció en la prisión durante todo el periodo en que Robespierre estuvo en el poder y algunos meses más. La responsabilidad solo fue en parte de los franceses. El ministro americano Robert Nere Morris era igualmente culpable. Este era un federalista y estaba del lado de Inglaterra, frente a Francia.
Tenía además una cuenta personal antigua con Paine, porque le había descubierto la corrupción de un amigo del ministro durante la Guerra de la Independencia. Adoptó el criterio de que Paine no era americano y que por lo tanto no podía hacer nada por él. Washington, que estaba negociando secretamente el Tratado de Jay con Inglaterra, no sentía el tener a Paine en una situación en la cual no podía ilustrar al gobierno francés en cuanto a la opinión reaccionaria en América. Paine se salvó de la guillotina por accidente, pero estuvo a punto de morir de enfermedad. Por fin Morris fue reemplazado por Monroe, que inmediatamente procuró su liberación, lo llevó a su casa y le restableció la salud mediante 18 meses de cuidados y bondades. Paine no supo lo grande del papel desempeñado por Morris en sus desgracias, pero no perdonó a Washington, después de cuya muerte, al oír que se iba a levantar una estatua del gran hombre, dirige las siguientes estrofas al escultor. Tomad de la mina la piedra más fría y dura, no necesitáis tallarla, es Washington. Pero si lo hacéis, esculpidla con rudeza y en el corazón grabad ingratitud. Esto no se publicó, pero en 1796 se publicó una larga y amarga carta a Washington que terminaba: En cuanto a vos, traidor de la amistad privada, pues así habéis sido conmigo y en el momento del peligro, e hipócrita en la vida pública. El mundo vacilará en decir que sois un apóstata o un impostor, y habéis abandonado los buenos principios, o si los habéis tenido. Para los que solamente conozcan al Washington de la leyenda, estas son palabras muy fuertes, pero en 1796 era el año de la primera lucha por la presidencia entre Jefferson y Adams, en la cual Washington apoyó al último a pesar de su creencia en la monarquía y en la aristocracia. Además, Washington se ponía del lado de Inglaterra frente a Francia y hacía cuanto podía para impedir que se extendieran los principios republicanos y democráticos a los cuales debía su propia elevación. Estas razones públicas, unida a la grave querella personal, demuestran que las palabras de Paine no carecían de justificación. Podría haber sido más difícil para Washington dejar a Paine languideciendo en la prisión si aquel hombre audaz no hubiera pasado el resto de sus días de libertad expresando literalmente las opiniones teológicas que él y Jefferson compartían con Washington y Adams, quienes, sin embargo, tenían buen cuidado de evitar todas las confesiones públicas de heterodoxia. Previendo su encarcelamiento, Paine se dispuso a escribir La Edad de la Razón, cuya primera parte terminó 6 horas antes de su arresto. Dicho libro escandalizó a sus contemporáneos, incluso a muchos que estaban de acuerdo con su política. En la actualidad, aparte de unos cuantos pasajes de mal gusto, en él hay poca cosa que no apoye la mayoría de los sacerdotes de esta época. El primer capítulo dice: Creo en un solo Dios y nada más, y espero la dicha de la otra vida. Creo en la igualdad de los hombres y creo que los deberes religiosos consisten en hacer justicia, en amar y tratar de hacer feliz a nuestro prójimo. Estas no eran palabras vacías. Desde el momento de su primera participación en los asuntos públicos, su protesta contra la esclavitud en 1775, hasta el día de su muerte, se opuso constantemente a toda forma de crueldad, la practicasen su propio partido o sus contrarios. El gobierno inglés de aquel tiempo era una oligarquía despiadada, que usaba el parlamento como un medio para hacer bajar el nivel de vida de las clases más pobres. Paine patrocinaba la reforma política como la única cura de estas abominaciones, y tuvo que huir para salvar la vida. En Francia, por oponerse al innecesario derramamiento de sangre, fue encarcelado y estuvo a punto de morir. En América, por combatir la esclavitud y defender los principios de la Declaración de Independencia, fue abandonado por el gobierno en el momento en que más necesitaba su apoyo. Sí, como mantenía y ahora creen muchos, la verdadera religión consiste en hacer justicia, en amar y tratar de hacer feliz a nuestro prójimo. Entre sus contrarios no había ninguno que tuviera tanto derecho a ser considerado como hombre religioso. La mayor parte de la Edad de la Razón consiste en la crítica del Antiguo Testamento desde el punto de vista moral. En la actualidad, hay muy pocos que consideran las matanzas de hombres, mujeres y niños que figuran en el Pentateuco y en el libro de Josué como modelos de virtud. Pero en la época de Paine se consideraba impío criticar a los israelitas cuando los aprobaba el Antiguo Testamento. Muchos sacerdotes píos les respondieron. El más liberal de ellos fue el obispo de Llandaff, que llegó a reconocer que había partes del Pentateuco no escritas por Moisés y que parte de los salmos estaban compuestos por David. Tales concesiones le hicieron incurrir en la hostilidad de Jorge III y perdió toda la oportunidad de ser trasladado a la sede más rica. Algunas de las respuestas del obispo a Paine son curiosas. Por ejemplo,
La edad de la razón se permitía dudar de que Dios hubiera mandado realmente la matanza de todos los hombres y mujeres casados en el Medianitas, pero que se perdonase a las doncellas. El obispo respondió con indignación que las doncellas no se conservaron con fines inmorales, como Paine había sugerido malignamente, sino como esclavas, para lo cual no podía haber objeción ética. El ortodoxo de nuestros días ha olvidado lo que era la ortodoxia de hace 140 años. Se ha olvidado aún más completamente de que los hombres como Paine son los que causaron, frente a la persecución, el suavizamiento del dogma que ahora disfrutamos. Incluso los cuáqueros rechazaron la petición de Paine para que le enterrasen en su cementerio, aunque un granjero cuáquero fue uno de los pocos que siguió su cadáver hasta la tumba. Después de la edad de la razón, el trabajo de Paine dejó de ser interesante. Durante largo tiempo estuvo muy enfermo. Cuando se restableció, no halló esfera de acción en la Francia del director y en el primer cónsul Napoleón. No le trató mal, pero naturalmente no tenía puesto para él como no fuese de posible agente de la rebelión democrática de Inglaterra. Tuvo la nostalgia de América, recordando su éxito y su popularidad en aquel país, y quiso ayudar a los partidarios de Jefferson contra los federalistas, pero el miedo a que lo capturasen los ingleses, que indudablemente lo habrían ahorcado, lo mantuvo en Francia hasta el Tratado de Amiens. Por fin, en octubre de 1802, desembarcó en Baltimore e inmediatamente escribió a Jefferson, entonces presidente. He llegado aquí el sábado, procedente de Havre, después de una travesía de 60 días. Tengo varias clases de modelos, ruedas, etc., y en cuanto pueda sacarlos del barco y llevarlos a bordo del paquebote de Georgetown, iré a presentaros mis respetos. Vuestro agradecido conciudadano, Thomas Paine. No dudaba de que todos sus antiguos amigos, excepto los federalistas, lo acogieran bien, pero había una dificultad. Jefferson había tenido una dura lucha por la presidencia, y durante la campaña el arma más eficaz contra él, usada inescrupulosamente por los sacerdotes de todos los credos, había sido la acusación de infidelidad. Sus enemigos exageraron su intimidad con Paine y lo llamaron los dos Toms. 20 años después, Jefferson estaba aún tan impresionado por la estrechez del criterio de sus compatriotas que replicó a un pastor unitario que deseaba aplicar una carta suya. No por nada en este mundo. Buscar la comprensión en los cráneos locos de Bedlam valdría tanto como empeñarse en inculcar la razón en el de un Atanasio. Por lo tanto, libradme del fuego de Calvino y de su víctima Verset. No era sorprendente que, cuando la amenaza de suerte de Servet, Jefferson y sus secuaces políticos no quisieran hacer ostentación de su amistad con Paine. Fue tratado cortésmente y no tuvo motivo de queja, pero las antiguas y fáciles amistades quedaron entonces muertas. En otros círculos le fue peor. El Dr. Roche de Filadelfia, uno de los primeros amigos americanos, no quiso trato con él. Sus principios, escribió, expuestos en la Edad de la Razón, fueron tan ofensivos para mí que no quise renovar el trato con él. En su vecindad se vio arrollado y se le negó un asiento en la diligencia. 3 años antes de su muerte no se le permitió votar, alegando que era un extranjero. Fue falsamente acusado de inmoralidad y de excesos en la bebida. En los últimos años de su vida los pasó pobre y solo. Murió en 1809. Cuando agonizaba, 2 sacerdotes entraron en su habitación y trataron de convertirle, pero él se limitó a decir: «Dejadme en paz. Buenos días». Sin embargo, los ortodoxos inventaron el mito de una retracción en el lecho de muerte que fue creído por muchos. La influencia que Paine tuvo en el mundo fue doble. Durante la Revolución Americana inspiró el entusiasmo y la confianza, y por ello facilitó mucho la victoria. En Francia su popularidad fue transitoria y superficial, pero en Inglaterra inauguró la obstinada resistencia de los plebeyos radicales contra la larga tiranía de Pitt y Liverpool. Sus opiniones acerca de la Biblia, aunque escandalizaron a sus contemporáneos aún más que su unitarismo, podrían ser ahora sustentadas por un arzobispo, pero sus verdaderos partidarios fueron los hombres que trabajaron en el movimiento a que dio lugar, los encarcelados por Pitt, los que padecieron bajo las 6 leyes, los owenistas, cartistas, sindicalistas y socialistas. A todos estos campeones de los oprimidos dio un ejemplo de valor, humanidad y consecuencia. Cuando se trataba de asuntos públicos, se olvidaron de la prudencia personal. El mundo decidió, como suele suceder en tales casos, castigar su falta de egoísmo. Hasta el día de hoy su fama es menor de lo que habría sido si hubiera sido menos generoso. Se necesita alguna ciencia mundana, incluso para asegurar la alabanza por la falta de ella. Capítulo 9. Gente bien.
Pienso escribir un artículo celebrando a la gente bien, pero el lector puede desear saber primero qué es la gente que considero bien. Llegar a la cualidad esencial puede ser quizás un poco difícil, por lo cual comienzo enumerando ciertos tipos comprendidos en la denominación. Las tías solteras son invariablemente bien, en especial si son ricas. Los sacerdotes son bien, excepto en los raros casos en que se escapan a Sudáfrica con un miembro del coro después de simular un suicidio. Las muchachas, siento decirlo, son raramente bien actualmente. Cuando yo era joven, la mayoría de ellas lo eran, es decir, compartían las opiniones de sus madres no solo acerca de los asuntos, sino, lo que es más notable, acerca de los individuos, incluso de los muchachos. Decían, sí mamá, no mamá. En los momentos apropiados amaban a sus padres porque este era su deber y a sus madres porque evitaban que se desviasen lo más mínimo. Cuando se comprometían para casarse, se enamoraban con decorosa moderación. Una vez casadas, reconocían como un deber el amar a su esposo, pero daban a entender a las otras mujeres que aquel era un deber que realizaban con gran dificultad. Se soportaban bien con sus padres políticos, aunque ponían en claro que otra persona menos amante del deber no lo habría hecho. No hablaban mal de las otras mujeres, pero apretaban los labios de una forma que indicaba que lo habrían hecho a no ser por su caridad angelical. Este tipo es el que se llama una mujer pura y noble. El tipo ahora existe apenas excepto entre las ancianas. Afortunadamente, los sobrevivientes tienen aún gran poder. Presiden la educación, donde luchan con bastante éxito para mantener la hipocresía victoriana. Presiden la legislación en lo relativo a los problemas morales y con ello han creado y fomentado la gran profesión del contrabando de alcoholes. Aseguran que los jóvenes periodistas expresen las opiniones de las dignas ancianas en lugar de expresar las suyas, con lo que aumenta el alcance del estilo de tales jóvenes y la variedad de su imaginación psicológica. Mantienen vivos innumerables placeres de que otro modo habrían terminado en el hastío. Por ejemplo, el placer de oír las malas palabras en el escenario y de ver en él una mayor cantidad de piel desnuda de lo que se acostumbra. Especialmente mantienen vivos los placeres de la caza. En una población rural homogénea, como la de un condado inglés, la gente está condenada a cazar zorros. Esto es caro y a veces peligroso. Además, el zorro no puede expresar claramente cómo le disgusta que le cacen. En todos estos respectos, la caza de seres humanos es un deporte mucho mejor, pero si no fuera por la gente bien, sería difícil cazar seres humanos con la conciencia tranquila. Los condenados por la gente bien son caza permitida. Ante el grito del cazador, los cazadores se reúnen y la víctima es perseguida hasta la cárcel o la muerte. Especialmente bueno es el deporte cuando la víctima es una mujer, ya que se satisface la envidia de otras mujeres y el sadismo de los hombres. Conozco en este momento una mujer extranjera que vive en Inglaterra, en una unión feliz y extralegal con un hombre que la ama y a quien ama. Desdichadamente, sus opiniones políticas no son lo conservadoras que sería de desear, aunque solo son meras opiniones que no se traducen en acciones. Sin embargo, la gente bien se valió de esto para informar a Scotland Yard y esa mujer va a ser devuelta a su país natal para que se muera de hambre. En Inglaterra, como en Estados Unidos, el extranjero es una influencia moralmente degradante y todos tenemos una deuda de gratitud con la política por el cuidado que pone en que solo los extranjeros excepcionalmente virtuosos tengan permiso de residir entre nosotros. No hay que suponer que toda esa gente bien sean mujeres, aunque claro está, es mucho más común que la mujer sea bien y no el hombre. Aparte de los sacerdotes, hay muchos hombres bien. Por ejemplo, los que han hecho una gran fortuna y ahora están retirados de los negocios y gastan su fortuna en obras de caridad. Los magistrados son también casi invariablemente gente bien. Sin embargo, no puede decirse que todos los defensores de la ley y el orden sean gente bien. Cuando yo era joven, recuerdo que una mujer bien dijo, como un argumento contra la pena capital, que el verdugo no podía ser una persona bien. Personalmente no he conocido a ningún verdugo, por lo cual no he podido probar este argumento empíricamente. Sin embargo, conocí a una señora que conoció en el tren a un verdugo, sin saber quién era, y cuando le ofreció una manta porque hacía frío, él dijo: «Ah, señora, usted no haría esto si supiera quién soy». Lo cual parece demostrar que después de todo era una persona bien. Esto, sin embargo, puede ser excepcional. El verdugo de la obra de Charles Dickens, Barnaby Rudge, que categóricamente es una persona bien, probablemente es más típico. No creo, sin embargo, que debamos estar de acuerdo con la mujer bien que cité hace pocos momentos y condenar la pena capital solo porque el verdugo no suele ser una persona bien.
Para ser una persona bien es necesario estar protegido de los rudos contactos con la realidad, y los destinados a realizar la protección no pueden compartir lo que preservan. Imagínese, por ejemplo, un naufragio en un navío que transporte diversos trabajadores de color. Las pasajeras de primera clase, todas ellas presumiblemente mujeres bien, tienen que ser salvadas primero, pero para que esto suceda, tiene que haber hombres que impidan que los negros salten a los botes, y esto es raro que lo consigan por medios agradables. Las mujeres salvadas, en cuanto hayan sido salvadas, comenzarán a lamentar la suerte de los pobres negros que se han ahogado, pero su ternura es solo posible por los hombres rudos que las defendieron. En general, la gente bien deja la policía del mundo en manos de asalariados, porque piensan que ese trabajo no es propio de una persona bien. Sin embargo, hay un departamento que no delegan, el departamento de la difamación y el escándalo. La gente podría ser colocada en una jerarquía de bondad por el poder de su lengua. Si A habla contra B y B habla contra A, se convendrá generalmente por la sociedad donde viven que uno de ellos está ejerciendo un deber público, mientras que el otro se mueve por el despecho. El que ejercita el deber público es la persona más bien de los dos. Así, por ejemplo, una persona es más bien que su auxiliar, pero la dama que ocupa un lugar en el Consejo de Educación es más bien que las dos. La charla bien dirigida puede quitar a su víctima los medios de vida, e incluso cuando no se logra este resultado externo, puede convertir en paria a una persona. Es, por lo tanto, una gran fuerza y debemos estar agradecidos de que esté en manos de la gente bien. La principal característica de la gente bien es la costumbre laudable de mejorar la realidad. Dios hizo al mundo, pero la gente bien piensa que ellos podrían haberlo hecho mejor. Hay muchas cosas en la obra divina que, aunque sería blasfemo desear que fueran de otro modo, convendría no mencionar. Los teólogos han sostenido que si nuestros primeros padres no hubieran comido la manzana, la raza humana habría sido producida por alguna inocente forma de vegetación, como dice Gibbon. El plan divino en este respecto es seguramente misterioso. Está muy bien mirarlo, como dicen los susodichos teólogos, a la luz del castigo del pecado, pero lo malo de este criterio es que mientras esto puede ser un castigo para la gente bien, los otros lo encuentran muy agradable. Parecería, por lo tanto, como si el castigo estuviera destinado a los que no les correspondía. Uno de los fines principales de la gente bien es recompensar esta injusticia indudablemente no intencionada. Tratan de asegurar que la forma de vegetación biológicamente ordenada se practique furtiva y frígidamente, y que los que practiquen furtivamente, al ser descubiertos, queden en poder de la gente bien debido al daño que les puede causar con el escándalo. También tratan de conseguir que se sepa algo acerca del tema de un modo decente. Tratan de que el censor prohíba los libros y las piezas teatrales que presenten el tema de un modo que no sea un motivo de malévola burla. Esto lo logra siempre que tengan en su mano las leyes y la política. No se sabe por qué el Señor hizo el cuerpo humano como lo hizo, ya que se supone que la omnipotencia podría haber hecho de modo que no escandalizase a la gente bien. Sin embargo, quizás hay una buena razón. En Inglaterra ha habido desde el advenimiento de la industria textil en Lancashire una estrecha alianza entre misioneros y el comercio del algodón. Pues los misioneros enseñan a los salvajes a cubrir el cuerpo humano y con ello aumentan la demanda de artículos de algodón. Si el cuerpo humano no tuviera nada de vergonzoso, el comercio textil habría perdido esta fuente de ingresos. Este ejemplo demuestra que no debemos temer nunca que la extensión de la virtud disminuya nuestros beneficios. El que inventó la frase «la verdad desnuda» había percibido una importante relación. La desnudez escandaliza a la gente honrada y lo mismo sucede con la verdad. Cualquiera que sean los intereses de uno, pronto se verá que la verdad es aleo que la gente bien no admite en su conciencia. Siempre que he tenido la desgracia de estar presente en un tribunal durante la audiencia de un caso del cual yo tenía el conocimiento de primera mano, me ha sorprendido el hecho de que no hay una cruda verdad que pueda penetrar en los augustos portales. La verdad que penetra en la sala de un tribunal no es la verdad desnuda, sino la verdad con toga, tapando sus partes menos decentes. No digo que esto se aplique a todos los juicios de crímenes claros, como el asesinato o el robo, sino a todos los que tienen un elemento de prejuicio, como los juicios políticos o los juicios por obscenidad. Creo, en este respecto, que Inglaterra es peor que Norteamérica, pues Inglaterra ha perfeccionado el dominio casi invisible y semi-inconsciente de todo lo desagradable mediante los sentimientos de decencia. Si se quiere mencionar en un tribunal de justicia cualquier hecho inasimilable, se hallará que el hacerlo es contrario a las leyes de la prueba y que no solo el juez y el abogado de la parte contraria, sino el propio abogado evitarán que el hecho se mencione.
La misma clase de irrealidad invade la política. Debido a los sentimientos de la gente bien, si se trata de convencer a una persona bien de que un político de su partido es un mortal ordinario, en nada mejor que el grueso de la humanidad rechazará indignamente la sugestión. Por consiguiente, los políticos necesitan aparecer inmaculados. En la mayoría de las ocasiones, los políticos de todos los partidos se unen tácitamente para evitar que se sepa cualquier cosa que dañe a la profesión, pues la diferencia de partido generalmente divide menos a los políticos de lo que los une la identidad de profesión. De esta manera, la gente puede conservar la pintura amable de los grandes hombres de la nación, y los niños de las escuelas se les puede hacer creer que la eminencia solo se alcanza mediante grandes virtudes. Hay, es cierto, épocas excepcionales en que la política se hace realmente áspera, y en todos los tiempos hay políticos que no son considerados lo bastante respetables para pertenecer a este gremio extraoficial. Parnell, por ejemplo, fue primero inútilmente acusado de colaborar con asesinos y luego victoriosamente convicto de un delito contra la moralidad, con el que, claro está, ninguno de sus acusadores había soñado cometer. En nuestros días, los comunistas en Europa y los radicales extremistas y agitadores sindicales en Estados Unidos están fuera del palio. Ninguna corporación de gente bien les admira, y si delinquen contra el código convencional, no deben esperar merced. De este modo, las convicciones morales de la gente bien se unen con la defensa de la propiedad y así prueban una vez más su inestimable valor. La gente bien mira con recelo el placer donde lo ve. Saben que el que aumentó la ciencia aumentó el dolor. Por lo tanto, suponen que al aumentar el dolor se aumenta la ciencia. Por lo tanto, creen que al difundir el dolor difunden la sabiduría. Como la sabiduría es más preciosa que los rubíes, se sienten justificados al pensar que realizan el bien cuando hacen esto. Por ejemplo, construyen un parque de diversiones infantiles con el fin de convencerse de que son filantrópicos, y luego imponen tantas regulaciones para su uso que ningún niño disfrutará allí como en la calle. Hacen cuanto pueden para impedir que los teatros y lugares de recreo estén abiertos los domingos, porque es el día en el que se pueden utilizar. A las empleadas jóvenes se les impide que hablen con los jóvenes. La gente más bien que yo he conocido ha llevado esta actitud al seno de la familia y ha hecho que sus hijos jueguen solo a juegos instructivos. Sin embargo, lamento decirlo, este grado de bondad se está haciendo menos común. Antiguamente se enseñaba a los niños que Dios, con un golpe de su vara todopoderosa, envía rápidamente al infierno a los jóvenes pecadores. Y se entendía que esto ocurriría si los niños eran turbulentos y se dedicaban a cualquier actividad no aprobada por el clero. La educación basada en este punto de vista se expresa en The Fairchild Family, una obra valiosísima acerca de cómo se puede producir gente bien. Sin embargo, conozco muy pocos padres que en la actualidad vivan de acuerdo con estas altas normas. Se ha hecho tristemente común el deseo de que los niños disfruten y es de temer que los que han sido educados de acuerdo con estos relajados principios no demuestren cuando sean mayores el adecuado terror al placer. Me temo que se esté acabando la época de la gente bien. Dos cosas la matan. La primera es la creencia de que no hay peligro en ser feliz con tal de que no se haga daño a nadie. La segunda es el asco de la farsa. Un asco tan estético como moral. Ambas rebeldías fueron fomentadas por la guerra, cuando la gente bien de todos los países estaban en el gobierno y en nombre de la más alta moralidad inducían a los jóvenes a matarse los unos a los otros. Cuando todo hubo terminado, los sobrevivientes comenzaron a preguntarse si las mentiras y las miserias inspiradas por el odio constituían la más alta virtud. Me temo que pase algún tiempo antes de que se les pueda convencer para que acepten esta doctrina fundamental de toda ética realmente elevada. La esencia de la gente bien es que odian la vida tal como se manifiesta en las tendencias de cooperación, en la turbulencia infantil y sobre todo en el sexo, cuyo pensamiento les produce obsesión. En una palabra, la gente bien es la gente de mente sucia.